México, Colombia y el Caribe. Marité Chavira, que es directora de ASG de Banamex. Daniel Ríos, vicepresidente de Asuntos Externos y Sostenibilidad de AT&T México. Daniel, no te veo por acá. Ah, ya te vi. Y Jorge Zárate, director de Cadena de Suministro Global de Bimbo. Y el tema de este panel, pues ya saben cuál es cómo la sostenibilidad debe ser un motor de innovación y crecimiento, no únicamente pues un costo, una carga, algo que hacemos por quedar bien. Según una encuesta de McKinsey, una estrategia ESG bien hecha es clave para reducir costos y aumentar ganancias que genera por un 60%. Es decir, es negocio, según McKinsey. Y no solo eso, el 67% de los consumidores prefiere comprar a empresas más empresas que son responsables. Esa es la palabra, responsables. Es decir, hay un mercado, hay un incentivo para las empresas. Pero ¿en qué se concreta eso? Eso es lo que vamos a hablar en este panel. Les tenía un mensaje mucho más amplio, pero la secretaria la verdad es que me quitó las palabras. Creo que resumió muy bien la situación. No hay plan B, por un lado, y por otro lado, todas las empresas tenemos esta obligación. Y yo querría empezar, pues, Jorge Zárate, que es director de Cadena de Suministro Mundial de Bimbo. Y le pregunto también a las empresas que están en la mesa, AT&T y Banamex, pues si puede compartirnos ¿por qué esto de la sostenibilidad genera ventajas competitivas o para las empresas hay un incentivo? ¿Es cierto o es algo para quedar bien o es algo para... ¿Realmente hay una ventaja competitiva en las empresas que desarrollan estrategias de ESG o de sostenibilidad? Bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Alberto. De acuerdo contigo que gran parte de lo que podemos discutir acá ya lo mencionó la secretaria Bárcenas. Sí, ¿verdad? Definitivamente no es una moda, no es una posición, no es un tema de imagen. Yo te podría comentar que la compañía, Grupo Bimbo, tiene 80 años, casi este diciembre, el próximo año estará cumpliendo los 80 años, y desde el inicio pues fue una compañía que buscó innovar y crear, y en ese entonces pues a través de un producto y servicios. Pero la realidad es que los fundadores tenían claramente la visión de desarrollar, era hacer una empresa para las personas, tanto las de adentro como las de afuera, con una fuerte inclinación social, y eso implicaba el respeto pues, a la sociedad, gobernanza, implicaba el respeto a la proveeduría, al impacto que teníamos en las ciudades, y eso pues tiene que ver con la protección ambiental y evidentemente el control dentro de la compañía y fuera de la compañía, conduciéndonos éticamente, y han sido, digamos, las reglas básicas desde el entonces. En aquel entonces pues, no había conceptos de sustentabilidad, no había conceptos de responsabilidad social, pero había esta clara forma de operar. La compañía fue creciendo a través de esto porque era bastante innovador y bastante bueno para la sociedad, con lo cual a tu pregunta no es una moda, es una manera de crecer, es una manera de buscar el negocio. Después vinieron pues, temas como ecología, tener prácticas ecológicas, después vinieron temas de responsabilidad social y hoy día pues caemos en cuenta de que el concepto es muchísimo más amplio y por eso hablamos de sustentabilidad. Y a tu pregunta, necesitamos acciones sustentables para que los negocios crezcan. Eso nos ha permitido movernos en el 45 de una panadería en la Ciudad de México a hoy a 227 panaderías en 35 países. Y no es obra y gracia de la casualidad, es obra de ser respetuosos con el medio ambiente, ser respetuosos con las personas, cubrir los objetivos sociales, internos y externos en cualquier sociedad donde trabajamos y conducirnos con mucha ética. Para eso, bueno, nosotros tenemos establecida una estrategia de sustentabilidad basada en 3 pilares. Nos gusta decir, horneamos para ti, horneamos para la vida y horneamos también para la naturaleza, que pues, conlleva muchas actividades de lo que nos habla hoy la secretaria, ¿no? Yo entrevisté en el 75 aniversario de Bimbo, creo que fue, entrevisté a Lorenzo Servitje y a Daniel Servitje juntos, y fue una conversación que básicamente era de valores, era de lo que creían. Efectivamente, de repente, pues una empresa sí puede basarse en ciertos valores, ¿no? Daniel, la tecnología diría es el futuro, pero no es cierto, es el presente, y la tecnología, ¿puede contribuir la tecnología a una estrategia de sostenibilidad?
desde las telecomunicaciones, ¿cómo tiene sentido pensar en modelos de negocio basados en sostenibilidad? Sí, justamente, digo, de entrada, muchísimas gracias por la invitación, que gusto estar con ustedes. Y yo creo que empezabas muy bien la conversación, ¿no? Parecería como que de repente últimamente la narrativa ha ido hacia si la sustentabilidad es más bien algo un poco como un deber ser y no realmente una cosa práctica dentro de las empresas. Con los datos que tú mencionabas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, pagaríamos un 5% más por un producto que parecería que es sustentable? O un 10%, o un 15%, o es binario, ¿no? Y cuando no comprarías un producto si parecería que es un producto que está destruyendo el medio ambiente, ¿no? Hay muchos datos ahí interesantes que te reflejan, por ejemplo, cuando hay una fusión o una adquisición, el mercado está pagando un 10% más cuando ve que esta empresa pues, tiene buenos estándares de sustentabilidad. Entonces, parece que realmente es algo muy material y está ahí, ¿no? Y en ese sentido, la tecnología yo creo que es justamente lo que pavimenta y lo que nos está ayudando toda esta transformación digital a que realmente la sostenibilidad se vuelva parte de una estrategia de negocios que haga mucho más eficiente lo que hacemos, que mejore el consumo energético y que nos ayude pues, realmente a que se traduzca esto en una mitigación de riesgos de largo plazo. ¿No? En nuestro caso, ¿no? En AT&T, por ejemplo, déjame platicarte de la tecnología 5G, ¿no? Esta tecnología que hemos escuchado mucho, que hace mucho más rápidas las conexiones, que incluso disminuye la latencia. Eso te permite, por ejemplo, tener hasta temas de telemedicina y una cirugía, ¿no? Que puedes hacer a distancia. Y eso pues ayuda muchísimo a hacer dos cosas en particular, ¿no? Uno, desde nosotros, cómo hacemos que la tecnología nos ayude a nosotros a ser mucho más eficientes, y por el otro lado, cómo ayudamos a nuestros clientes a que justo esta transformación los ayude también a ser mucho más sostenibles. Por ejemplo, nosotros justo para este tema de 5G estamos ahora haciendo este despliegue de la red y bueno, con las nuevas tecnologías nos está ayudando a hacer dos cosas. Uno, estamos duplicando la capacidad de nuestra propia red, lo cual hace mejor nuestro negocio, pero al mismo tiempo estamos haciendo hasta 30% más eficiente el consumo energético. Y eso pues, se traduce, por ejemplo, en un ahorro de casi 28,000 toneladas de emisiones de CO2, ¿no? O sea, más beneficio para la empresa y más ahorro, o sea, un impacto ambiental mucho menor ambiental. Exactamente, ¿no? Es justo cuando de veras la sostenibilidad se hace parte de lo que tú haces para que lo puedas hacer mejor y lo puedas hacer mejor por tu comunidad y por tus clientes. Entonces la tecnología es clave y vemos que es realmente un elemento muy importante hacia la sostenibilidad del futuro. Muy bien, sostenibilidad, bancos. Uno piensa en los bancos y hay gente que incluso piensa automáticamente mal y que, ¿no? Exacto. Entonces, Marité, cuéntanos, ¿la banca cómo puede contribuir a una estrategia sustentable y cómo puede mantener su rentabilidad, que al fin y al cabo, como sabemos, es lo que buscan los banqueros y los bancos, y a la vez contribuir a estos puntos tan importantes de ese planeta que no tiene un plan B? Bueno, muchas gracias también por la invitación y bueno, definitivamente yo creo que la banca, primero que nada, es uno de los impulsores más importantes para el tema de la sostenibilidad. Tengo la fortuna de trabajar en un banco que lleva existiendo 140 años y creo que esa es también la palabra, o sea, eso está relacionado con la sostenibilidad. ¿No? Poder sobrevivir a todo lo que pasa en este planeta, pues también tiene que ver con sostenibilidad y resiliencia, y creo que de ahí hay que partir, ¿no? De eso es la sostenibilidad, ¿no? Poder mantenerte en un futuro. Y yo lo que veo desde Banamex, para Banamex es muy importante este tema. Nosotros llevamos más de 12 años trabajando en esto. Hacíamos muchas cosas antes con la comunidad, para la comunidad, pero creo que fue hace 12 años que decidimos generar un área y empezarnos a enfocar, y por ejemplo ahorita lo platicaba, el primer paso que hizo Banamex fue, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, antes de ir con los terceros o con los clientes o con los proveedores, es ¿qué estoy haciendo yo como institución? Y tenemos que empezar como a detenernos, medirnos y empezar a hacerlo pues, de la mejor forma, ¿no? Entonces, es interesante porque
como banco, pues tu principal fuente es la energía, ¿no? Y entonces sabemos que hoy el tema de tener energía es un tema complicado para la huella de carbono y pues tienes que empezar a trabajar esa estrategia desde tus operaciones. Pero también nos dimos cuenta que los clientes y los proveedores son parte relevante de todo este círculo que existe, porque tus grupos de interés finalmente, si no cambian o si no van contigo a la par, pues esto no va a funcionar. Y creo que lo hemos entendido bien. Hace unas semanas tuvimos un evento y haciendo con las pymes, que creo que, bueno, sabemos que son quienes sostienen este país, ¿no? Entonces, básicamente nosotros y hablando de estas ventajas competitivas que mencionabas, en los últimos 10 años hemos generado 12,000 millones de pesos en créditos a pymes enfocados en sostenibilidad. No solamente en temas de eficiencia energética, sino también tiene que ver con proyectos que están apoyando ciertos temas relevantes en diferentes estados, pero también uno de los proyectos más importantes en pymes son las mujeres, ¿no? Que también lo decía la secretaria, pero es empujar a pymes que están lideradas por mujeres también ha sido un negocio. Y también creo que algo que todos alineamos con el cambio climático es la palabra riesgo, que ese es otro tema. Siempre decimos los riesgos, hay que analizar los riesgos y obviamente como banco, ¿qué les puedo decir? Somos perfectos y somos buenísimos para la gestión de riesgos, pero a mí lo que me gusta mucho de este tema de ESG es que empiezas a ver las oportunidades. Y creo que en la banca, bueno, en el sector financiero hay muchísimas oportunidades y creo que en México cada vez también hay más empresas. Y por ejemplo, hablando, ya cierro muy rápido, pero hablando con un director que atiende empresas, los que estén empresarial, me decía, es que no sabes, o sea, las empresas que ya están hoy trabajando o que venden sus productos a Europa, ya nos dieron la vuelta, o sea, ellos ya están ahí. Y nosotros creemos que va a ser súper difícil llegar, cuando en realidad hay muchas cosas que las pymes o las empresas familiares ya están haciendo. Y creo que lo que nos falta es como esta parte de entender que no es tan fácil llegar y que son acciones que hacen todos los días, que solamente a lo mejor tienen que medirlas o empezarlas a entender y pueden empezar a ver oportunidades como ventajas competitivas, estar mejor que su competidor, estar ya ahí antes que nadie, ¿no? Y creo que eso es lo que yo veo en la sostenibilidad, que cada vez te abre más puertas, ¿no? Para poder ser competitivo y estar mejor que el otro, ¿no? O estar todos iguales, digo eso. Sí, totalmente. Y me interesa mucho lo de pymes que has dicho, porque aquí tenemos grandes empresas y qué interesante que hay una parte importantísima, porque la mayor parte de las empresas son pymes y qué importante que efectivamente la banca puede impulsar ahí toda una estrategia. César, tú tienes una visión general, has trabajado en Colombia, has trabajado en México, has trabajado en España, trabajando siempre en estos temas con una consultora, su consultora es una consultora británica. Ajá. Pues cuéntanos, cuál es tu lectura de la situación de México en ESG y de las compañías mexicanas? Pues sí, como bien dices, Alberto, muchas gracias y muchas gracias por estar aquí hoy. Pues sí, nosotros como RM llevamos trabajando en todos los temas de sostenibilidad pues ya 55 años. Realmente hace 55 años esto no se llamaba sostenibilidad. Pues eran temas ambientales, temas sociales, eran temas que estaban adyacentes a la empresa, ¿no? No estaba como ahora la estrategia de sostenibilidad, que todas las empresas ya la están integrando en su estrategia desde arriba hasta abajo, top-down, ¿no? Y en aquel momento pues hacíamos proyectos pues, ambientales, sociales, hacíamos due diligence muy específicos centrados en temas de entender dónde estaba el pasivo ambiental, por ejemplo. Y ahora hemos sido testigos como durante estos 50 años ha ido cambiando todo, ¿no? Como la sostenibilidad ya no es algo adyacente a la empresa, sino que es algo que es parte de la estrategia. Todas las empresas ya lo están viendo, cómo integro esto, cómo lo meto dentro de mi estrategia, cómo lo convierto en mi filosofía de operar todos los días. Y eso significa innovación también, o sea, cómo esa estrategia tengo que cambiarla desde el propósito, ¿no? Eso es algo que es fundamental y es parte de la estrategia de sostenibilidad de la mayoría de las empresas. Pensar ya en el propósito, no pensar en cómo hago algo adyacente
que me ayude a que se me vea mejor de cara afuera, sino cómo empiezo a definir mi propósito o mis productos, cómo los defino en base a una estrategia de sostenibilidad, que no solo me la invento yo en base a lo que yo creo que es bueno, sino que la produzco también en base a las conversaciones que tengo con mis stakeholders, ¿no? Eso es algo que ha ido cambiando muchísimo durante estos, sobre todo durante estos últimos 20 años, ¿no? Esas conversaciones con los stakeholders y no una estrategia que sale directamente desde arriba. Yo quería poner sobre la mesa también un punto importante sobre los temas de sostenibilidad. ¿Qué resistencia te encuentras cuando te sientas con una empresa? ¿Por qué la gente no quiere? ¿O no les falta información? ¿O tienen miedo? ¿O les parece muy caro? ¿Cuál es la resistencia mayor que encuentras en las empresas? Yo creo que las empresas todavía no son conscientes de algo. Bueno, muchas por supuesto que son conscientes, y todas las empresas que tenemos aquí en el panel y muchas de las que están aquí, por supuesto que ya entienden perfectamente lo que es la sostenibilidad. Pero evidentemente que hay muchos temas que las empresas todavía tienen que entender, ¿no? Y todavía tenemos una visión a corto plazo, ¿no? Cuando preparamos nuestros objetivos financieros, pues siempre hay una visión a corto plazo. La sostenibilidad requiere siempre de una visión a más largo plazo, ¿no? Entonces eso es algo... Más allá del trimestre, más allá del año, más ¿no? allá del mes, más allá del año. Entonces eso es algo fundamental que frena un poquito todavía a avanzar en temas de sostenibilidad. También los incentivos a los directivos, eso es algo muy importante también, ¿no? Tenemos un trabajo que hicimos ERM junto con el World Business Council for Sustainable Development, en el que vemos que todavía son minoritarias las empresas, incluso a nivel global, que definen targets específicos para sus directivos en función de temas de sostenibilidad, ¿no? Sino que, bueno, todavía seguimos mirando el profit, ¿no? Cuando en realidad pues ya no solo es el profit, sino hay otros temas tremendamente importantes relacionados con la sostenibilidad que dan un valor tangible o intangible que puede valer muchísimo más de lo que del profit ese que vemos o el valor de la acción en bolsa, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas que todavía siguen frenando un poquito esa visión a más largo plazo. Pero no nos olvidemos que el tema de sostenibilidad, no sé si es la cuarta o quinta, pero ya estamos hablando de revoluciones globales. La revolución de la agricultura, revolución industrial, revolución digital y la revolución de la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad es una revolución que cuesta verla, pero está en marcha. Pero está en marcha. Sí, totalmente. Jorge, no leí antes su currículum, y entró en Bimbo en 1987. Estabas ahí con el osito casi, ¿no? Bueno, ha sido gerente de producción en varias zonas del país, ha sido gerente de planificación corporativa, ha trabajado en el negocio en Argentina, en América Latina, ha estado en Asia y China. O sea, has conocido toda la cadena global de Bimbo. En 33 países está la empresa, en 22 países está en 33 y tiene 167 plantas o por ahí. Entonces, Jorge, cuéntanos cómo haces una estrategia de sostenibilidad, lo bajas a tus proveedores, la bajas más allá de tu operación en una cadena tan extensa. ¿Cómo logran hacer eso? ¿Cómo lo impulsas? Bueno, la pregunta es si lo logran primero, me vas a decir que sí, pero ¿cómo lo impulsas y cómo sostienes ese esfuerzo? Sí, bueno, todavía no lo logramos, estamos en el trabajo para ello y creo que estamos con buenos avances, porque no tenemos proveeduría global. Tenemos alguna proveeduría global, pero mucha de la proveeduría es local. Porque son perecederos, claro, el pan. Sí. Porque además tenemos el compromiso de desarrollar las sociedades donde también nos desarrollamos, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, te decía que nuestra estrategia está basada entre estos tres pilares. Cuando horneamos para ti, pues hablamos de que queremos que esos productos que los queremos en las manos de la mayoría en los países donde estamos, pues sean productos que te hagan bien, que sean productos con recetas simples, menos ingredientes, y que sean productos con un valor nutritivo, que realmente cada bocado te lleve nutrición a la boca, y esa es una aspiración para la que estamos trabajando, y nos medimos con varios estándares, entre ellos ADNI, que es accesibilidad para la nutrición. Nos regimos también por el Health Rating Star, que es también un programa de
evaluación de productos, y tal suerte que vemos cómo vamos avanzando en ello. Y eso sí son acciones globales. Empezamos en México, que ese fue nuestro core de negocio, y de ahí, a través del corporativo global, vamos haciendo el deployment. Eso es como para ti. Para la vida, que tiene que ver con nuestra relación con la sociedad, tanto interna, nuestros colaboradores, como los lugares donde servimos, clientes, proveedores, gobiernos, pues bueno, tenemos claramente pues, nuestras metas de gobierno, nuestro código de ética, cómo nos queremos desempeñar internamente, cómo queremos desarrollar nuestro personal y cómo desarrollar pues, las zonas donde nos movemos. Y eso también, pues desde México, pues lo empezamos a extrapolar, siendo los países con mayor músculo, digamos, donde tenemos más presencia, donde podemos ir avanzando más. El tercero, que podría ser pues el más complicado, resulta que puede ser el más sencillo, porque es más fácil, porque el modelo de negocios es muy similar en todos lados, es el de hornear para la naturaleza. Hornear para la naturaleza básicamente se basa en 3 pilares: es 0 desperdicios en nuestra cadena de valor, ir buscando la disminución de los desperdicios en toda la cadena de valor, y eso tiene que ver con empaques, tiene que ver con la materia prima, con el tiempo, los movimientos, los ruteos, etcétera, donde la tecnología toma un papel muy importante. Tiene que ver también con buscar nuestro impacto carbón cero, y pues eso va desde la generación del producto, la producción misma de los productos que horneamos, con el uso de la energía, donde usamos energía renovable, y a la vez también pues, en la distribución, que es un momento muy importante para la compañía, que realmente pues, impacta el ambiente. Así que digamos que esas funciones, bueno, y el agua, la reciclabilidad del agua, claro, el uso de empaques, la disminución del uso de empaques, el cambio de empaques reciclables, todo eso de alguna manera, lo que es naturaleza, pues ha sido un poco mucho más sencillo para nosotros poderlo llevar hacia afuera, porque tenemos mayor control de la cadena de suministro. Cuando la cadena la ampliamos a cadena de valores, cuando empezamos a perder control. Y hablando de un Scope 3, por ejemplo, pues bueno, ya hablar de nuestra proveeduría, cómo subimos a nuestra proveeduría al mismo objetivo, pues ahí es donde seguimos avanzando, más no lo hemos logrado. Estamos teniendo grandes avances en los países, tenemos reuniones globales con proveeduría, la acabamos de tener la semana pasada, donde prácticamente todo un tema es sustentabilidad, y donde los invitamos a que se suban a nuestros compromisos, para que pues esto es una tarea de todos, no es una tarea de una sola parte de las cadenas de valor. O sea, están pidiéndoles que se sumen a sus compromisos, a sus valores, a sus metas, o sea, con KPI, supongo, o sea, con cifras. Con indicadores. Sí. Con indicadores, claro, sí. Y sí, les mostramos cuál es nuestra expectativa, con qué nos comprometimos públicamente nosotros y lo que esperamos, obviamente, de cada uno de ellos, ¿no? Y les hacemos ver que es buen negocio. Y es buen negocio, exactamente. Luego te voy a pedir un caso concreto, que me cuentes una historia, que digas esto que logramos en Bimbo, en un caso concreto, para que la gente también vea de qué estamos hablando. Daniel trabajó mucho tiempo en regulación en el sector de telecomunicaciones, es un experto en esos temas, ¿no? Y la pregunta es como, a ver, tú hablabas antes de stakeholders, y ¿cómo trabajas con esos stakeholders para un poco lo que estaba contándonos Jorge? ¿Cómo bajas para bajar una política de empresa de sostenibilidad que, bueno, ustedes como tienen un corporativo en Estados Unidos también, donde esta tendencia es muy importante, ¿cómo vas bajando esa política a unos proveedores que de repente te pueden mirar así lampareados diciendo, ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando? Estos compromisos de indicadores, ¿cómo trabajan ese campo? Claro, y mira, para nosotros particularmente esto es muy importante porque pues justamente somos parte de un ecosistema muy grande como un proveedor de tecnología, ¿no? Tenemos objetivos también muy claros en cuanto a la parte ambiental. Tenemos un compromiso para el 2035 de carbono neutral, tenemos un compromiso para el 2025 de reducir 30% nuestras emisiones. Y como te platicaba, por ejemplo, este tema de 5G, es muy interesante porque pues justamente lo que hace es multiplicar de una manera exponencial el número de dispositivos que va a haber conectados. Entonces, lo primero que pensarías es, oye, pues si hay más dispositivos conectados, pues va a haber más basura electrónica, pues va a haber mucho más consumo de energía, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que pues justamente este avance tecnológico sea en pro del medio ambiente y no en contra del medio ambiente? Entonces, trabajamos mucho con nuestros proveedores, de equipos y de tecnología, justamente para que 5G tiene también una cosa maravillosa que aplana estas curvas. A la hora de que es muy eficiente en cómo se usa esta tecnología, también es muy eficiente en cuanto al consumo energético. Y entonces nos ayuda a que se reduzcan estas emisiones independientemente de que estás incrementando de una manera significativa o vas a incrementar de una manera significativa el número de dispositivos conectados, el número de antenas
que estás densificando en la red. Y eso pues es algo que nos ayuda mucho. Estamos trabajando mucho también en el tema de basura electrónica. Tenemos urnas en prácticamente todas nuestras tiendas a nivel nacional. Recolectamos el año pasado algo parecido a 21 toneladas, porque pues justamente queremos ser parte también de esta limpieza de la cadena, ¿no? De la cadena productiva que nosotros mismos generamos. Entonces estamos ahí desde esos dos lados y también participamos con nuestros clientes, porque justamente diseñamos alternativas y soluciones que les permiten a ellos ser mucho más eficientes también en su propio enfoque sostenible. A través de soluciones que permiten, por ejemplo, un uso más eficiente de la energía. Imagínate luminarias que se van prendiendo y apagando, rutas mucho más óptimas en cuanto a entregas y traslados, ciudades inteligentes. Entonces, a través de esas soluciones ayudamos también, no solo hacia arriba, sino hacia abajo con nuestros clientes. Muy bien. Una cosa, en la aplicación pueden enviar preguntas a los panelistas. No puede. Con micrófono, pueden levantar la mano y hacer preguntas, pero más tarde, todavía no, vamos a seguir con las... Bueno, no, ya, cambió la dinámica, aquí, esto es radio, estamos en vivo y sabemos improvisar. Marité, un banco... A ver, primero, bueno, Daniel, una cosa que se me olvidó. Te voy a preguntar luego, tú que sabes tanto de regulación. México tiene unas metas de huella ambiental, unas metas para 2030 y para 2050 que no estamos llegando. Y la pregunta es, ¿qué papel juega el regulador y qué papel juega la autorregulación de las empresas? ¿Cómo va ese equilibrio? ¿Cómo ves ese equilibrio? Es una pregunta difícil, pero como eres experto en el tema, sé que nos vas a poder aclarar, luego te pregunto eso. Marité, otra pregunta difícil. Un banco tiene que decir que no a una empresa contaminante, no te doy un crédito si no cumples ciertos estándares. La banca tiene que fijar estándares motu propio, no por regulación. Ok, ese sería el mundo ideal. No ese es el mundo ideal. Ese es el mundo ideal para alguien como yo. Pero si pongo aquí un banquero, me dice que no. A ver, yo creo que, y no sé, tampoco me quiero ir tan filosofando tanto, pero estamos cerrando la COP. Recuerdo hace 3 COPs, no sé si lo recuerdan, que fue en Glasgow. Uno de los temas que se discutió en esa COP fue los países en desarrollo. Su gran queja era, ok, tu país desarrollado, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, contaminaste todo lo que tenías que contaminar, y ahora llegas y dices, ya ahora voy a ser neto cero, y quiero que todos los que me vendan sean neto cero. Sí, es lo que estamos viendo, sí. ¿No? O sea, y tenemos el gran ejemplo de Noruega. Noruega vive del petróleo, y ya luego dijo el fondo de Noruega más importante, ya no voy a comprar nada de petróleo, ¿no? La posición de los países en desarrollo es, nosotros todavía no estamos ahí, ¿no? Y creo que, no quiero justificar, pero sí creo que es una posición realista, ¿no? O sea, la realidad de nuestro país no es la misma que la de Noruega, lamentablemente, aunque haya otros datos, pero creo que es muy interesante también entender esa posición. O sea, yo sí creo que como banco sí tenemos que llevar, y yo lo digo mucho, creo que tenemos que acompañar a las empresas. O sea, creo que no estamos todavía, por lo menos en México, en la posición de decir, no, ¿sabes qué? Si no tienes toda esta lista, ya no te doy dinero. O sea, porque creo que, o sea, ni es negocio, pero además tampoco es realista, ¿no? Absolutamente. Sí creo que tienes que acompañar, y sí, como bien lo dijo aquí, perdóname, pero Jorge. Como bien lo dijo Jorge, en realidad tienes que darle, o sea, tienen que entender la empresa por qué es una ventaja. Y tienes que enseñarle las oportunidades y por qué vale la pena. Porque, bueno, yo no sé, yo pensé que César iba a contestar que el gran tema era que los costos. Porque cada vez que hablamos de este tema, las empresas siempre nos dicen, es que es muy caro. Y yo creo que, lo que les decía, yo creo que ya hay empresas que ya lo están haciendo, solo que no lo miden. Y entonces no sería tan caro. Pero evidentemente es un tema que todavía no todos lo entendemos, ¿no? O sea, también, yo sé que también, o sea, y es algo que nos critican muchísimo, o sea, seguro les pasa, pero es que ustedes y sus acrónimos y sus frases, sí, cada vez, o sea, tenemos que también hacerlo digerible, que la gente vea, exacto, ASG, que se, ¿no? Todo el mundo piensa en la canción, pero no, la realidad es, tiene que ser, o sea, tienes que entender que es parte del día a día.
la gente entenderlo, que no es algo súper distinto de lo que haces, es solamente aprender a medirlo. Entonces yo te diría que la respuesta es no, ahorita no estaríamos en eso, pero sí creo que sí desde la banca y también desde las Afores, que además es como lo está viendo el regulador, porque así lo está viendo con la taxonomía, o sea, por eso los invitó, bueno, nos invitó, pero somos quienes sí podemos impulsar esto, sin llevarnos a la tragedia de, no, si no lo tienes, no te voy a prestar, pero sí es cómo te voy a ayudar a que puedas estar ahí. Exactamente, creo que es Sí, ya un me cambio de querías. mentalidad, de no ser policías, sino Exacto. socios, ¿no? Exactamente. Y colaboradores, ¿no? Oye, antes de pasar a las preguntas del público, tú estuviste en la COP, ¿no? En Medellín. Yo no, pero mis colegas Bueno, estuvieron tú, allí, ¿Tú efectivamente. qué crees cómo vamos? ¿Qué viene? Es un poco como la pregunta que hacías antes, ¿no? O sea, todos los temas de sostenibilidad, todos los temas energéticos tienen que tener una transición, ¿no? Entonces, yo creo que se están dando pasos y en temas precisamente de naturaleza, pues se están dando pasos bastante acelerados. Veníamos muy acostumbrados al tema del clima, yo creo que ya todos entendíamos cómo funciona esto, todos entendíamos cómo reportarlo, entendíamos que eran los créditos de carbono, pero de repente pues nos damos cuenta que los temas de naturaleza incluso estaban deteriorándose a una velocidad muchísimo más rápida que lo que venía deteriorándose el clima. Entonces, yo creo que la agenda de naturaleza se va El deterioro a lo vemos acelerar. en los huracanes, y lo vemos en las sequías, y lo vemos en las crisis de inflación porque los alimentos se comportan de manera errática. Exactamente. Y, de hecho, pues la mayoría de las empresas no tenían integrado en su análisis de riesgos interno pues los temas de naturaleza. Pues sí, el tema de clima ya se venía trabajando hace mucho tiempo, los temas de naturaleza pues son relativamente nuevos. Se van a acelerar muchísimo, las empresas ya, de hecho la participación en la COP16 fue increíble, creo que hubo el doble o el triple de representantes de los países que había habido en la COP anterior en 2022, así que yo creo que vamos a ver muchísimo movimiento en ese tema y sobre todo enfocado en los temas que más nos importan a nosotros, sobre todo el tema de agua, que ya vimos este año en 2024, que fue realmente importante y nos afectó mucho. Pero la realidad es que en estos últimos 50 años hemos crecido muchísimo, hemos hecho cosas muy buenas, que nos ha ayudado a nivel global a que avancemos, pero por otro lado hemos afectado al 70% de la biodiversidad en la naturaleza a nivel global. Y eso es un número muy, muy importante. Entonces, evidentemente, tenemos que dar pasos adelante y yo creo que estamos listos para empezar con eso. Bueno, México, como saben, anunció que 30% del territorio va a ser declarado de área protegida, lo anunció la secretaria Bárcena en la COP, ¿no? Y es 30% del territorio, que me corrija José Manuel, un esfuerzo enorme, ¿no? Y 30 marino. Órale, o sea, un esfuerzo. Vamos a tener zonas protegidas 30% del país. Imagínense con el tamaño de México. Y esto es a nivel global. Y eso es un acuerdo que también se va a hacer con Ecuador y Colombia, también están en eso. No, Chile, perdón. Chile. Muy bien. ¿Preguntas del público? ¿Alguna duda? Por favor, las preguntas, la regla es, preséntense, a quién le hacen la pregunta y algo conciso. Opiniones sería mejor. Luego tengo una pregunta ahí. Preséntese brevemente y una pregunta, por favor, concisa, porque somos muchos. Sí, Rocco de Produce, somos un medio de la industria de la televisión. Daniel, ¿qué tienes puesto? Debí haber empezado por ahí, Rocco. Muchas gracias por la pregunta. Yo tengo una discapacidad visual relativamente aguda. Entonces, estos son unos lentes no muy distintos a los lentes que traen ahí todos ustedes puestos, o los que traigan lentes. Nada más que estos son electrónicos. Y estos lentes electrónicos, hablábamos mucho de tecnología, a mí me ayudan a poder ver un poquito mejor, a que no me pegue la luz de frente y luego me da migraña. Entonces, están justo diseñados para que mi agudeza visual sea un poquito más alta y pueda yo ver con más claridad. Y hablando justo de tecnología, digo, oye, pues estos lentes ya tienen un par de añitos, ya están viejos, pero las nuevas versiones pues van a ir incluyendo cosas más interesantes, como reconocimiento facial, ¿no? Entonces de repente van a decir, mira, ahí está Rocco, salúdalo, ¿no? Entonces, pues por eso es bien importante todo este tema de tecnología, de la mano de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con accesibilidad. Creo que ahorita no pudimos hablar mucho de eso, pero sin duda es uno de los puntos importantes, ¿no? Nos cambiamos de la A, que hemos hablado mucho de lo ambiental, a la S, a lo social, porque si esto no acaba en personas, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Entonces, pero bueno, pues esos son.
¿no? Son unos lentes para ver un poquito mejor. Gran pregunta. Como logo de Caperucita. Gracias, Rocco. Buenos días. Mi pregunta va para Jorge Zárate. Yo soy emprendedora en sostenibilidad, trabajé muchos años en cadena de suministro y queremos justo ayudar a empresas grandes o pymes, pero locales, a gestionar o a revisar sus procesos desde un enfoque de economía circular, ¿no? Mucho enfocado al aprovechamiento de los recursos y cero residuos, y también repensar, ¿no?, desde el diseño de los procesos. Y mi pregunta es, en tu experiencia, ¿cómo remover esas barreras para que entre empresas que son eslabones de la misma cadena de suministro cooperen entre ellos? Creo que hay muchas barreras financieras, administrativas, que los líderes tienen que empezar a visualizar cómo poder remover esas barreras. Y no sé si en tu experiencia hay algo así que nos pudieras compartir o por dónde empezar, ¿no? Sí. Bien, pues muchísimas gracias por la pregunta. Pues bueno, desde mi punto de vista y lo que he experimentado dentro de la compañía, ciertamente es una gran barrera. Somos muchos los que impactamos el ambiente de diferentes maneras, y aunque tenemos esfuerzos por buscar esta circularidad, pues nunca es suficiente o nunca tienes el 100% en ello, hablando de agua, hablando de empaques, hablando de plásticos y otro tipo de desechos. Y creo que la mejor manera para resolver esto es con cooperación. Hace tiempo, seguramente muchos de ustedes, y aquí hay algunos miembros también de Céspedes, pues es la unión de varias empresas, precisamente buscando esa parte final de la logística de cómo encontrar la manera de reciclar algunos de sus desechos o de sus mismos empaques. Creo que no es suficiente, creo que es algo que no solamente a nivel local, hemos tratado de expandirlo a otros lugares de América Latina, no con tanto éxito todavía, pero con buena receptibilidad. Creo que el tema de sustentabilidad, por lo menos desde nuestro punto de vista, es algo para compartir. No es un tema de competencia, no es algo en lo que sintamos que competimos aún incluso con otras panaderías o con otros productores de alimentos. Creemos que es algo que debemos de compartir porque hay todavía muchas preguntas que resolver, muchos problemas que solucionar, y no hay otra manera más que hacerlo juntos. Y esto, estoy hablando de la empresa privada, pero realmente necesitamos también el apoyo del gobierno, de toda la entidad pública, para poder encontrarnos, ayudarnos con las regulaciones y pues facilitar pues esta circularidad. Pero la respuesta concreta es cooperación, y necesitamos abrirnos todos y decir, bueno, el tema de sustentabilidad es para abrirnos, es para compartir, es para explicar y para preguntar. Hay que pedir ayuda. Siguiente pregunta. Buenos días, saludo a todos. Mi nombre es José Becerril, soy ingeniero civil y vengo en representación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ciudad de México. Si no lo saben, el sector de la construcción somos uno de los sectores de mayor nivel de contaminación en muchos factores, no me voy a poner a particularizar. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción institucionalizó una especialidad en construcción sustentable que la cursamos cerca de 300 miembros, pero somos más de 9,000 a nivel nacional, entonces es una parte muy pequeña. ¿Cuál es mi propuesta concreta aquí? Yo creo que no solamente el sector de la construcción, sino todas las agrupaciones, colegios, universidades, empresas, grandes, pequeñas, tenemos que estar en este tema tan importante, porque para nosotros puede ser nuevo y puede ser muy fifí el asunto, pero en el mundo ya tiene muchos años de que se estableció. Entonces, pues sí, un sector como la producción de pan, pero vuelvo a repetir, todos los sectores de las empresas mexicanas, y hablando ahorita concretamente de Ciudad de México, creo que es muy importante que lo conozcan, que dominen cuál es su nivel de contaminación en cada uno de sus sectores. Que empecemos a medir, efectivamente. Algo muy importante y sin ser peyorativo, pero nuestro sector público a nivel federal y nivel local no saben ni de qué se está hablando. Entonces,
Acerquémonos a ellos. Rodrigo va a hablar después, que es el vínculo que tiene del sector privado, va a contarnos cómo está preparándose el Semarnat. A ver, no, está muy bien que digamos esto para poder platicarlo, ¿no? Sí, y reitero, perdón, no es un comercial, pero nosotros tenemos no solamente la especialidad, sino ya abrimos dos maestrías en sostenibilidad. Entonces, yo los invito a que no solamente en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sino quizás en otras agrupaciones tengan la posibilidad de capacitarse en forma individual o empresarial. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Dije que fue solo preguntas, pero estuvo muy interesante la participación. Yo, en la pregunta que le hacía antes a Daniel sobre la regulación, el gobierno, las empresas, pues yo creo que la conclusión es, más vale autorregularse antes de que sea demasiado tarde y llegue y te pongan unas regulaciones que no te permitan operar, ¿no? Yo creo que también las empresas tienen que ponerse a prevenir para que no llegue la autoridad, ¿no? O sea, pues cuando ya es demasiado tarde, además, ¿no? Sí. Creo que eso también es una cosa importantísima, la autorregulación, y que las empresas, que entendamos que es una responsabilidad colectiva, ¿no? ¿Más preguntas? A ver, tenemos aquí a José Ramón. Hola. No, primero, tú primero que te sí. Gracias. Buenos días, mi nombre es Adriana Pulido. Mi pregunta es para Jorge. Me gustaría ver si nos puedes compartir, o sea, la cantidad de proveedores que ustedes tienen y cómo está su plan de a qué porcentaje quieren llegar, o sea, qué porcentaje tienen ahorita ya cubierto en esta invitación, perdón, a que cumplan con, o más bien a que midan su huella de carbono, ¿no? Y cuáles son las siguientes metas que tienen. Y mi segunda pregunta que va vinculada es, ¿qué acciones concretas están haciendo para acelerar que más proveedores entren a este proceso? Muy bien, pues le has dado en el clavo. Como les comentaba, la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener lo que llamamos un Global Vendors Meeting, donde invitamos a todas nuestras organizaciones. Nosotros tenemos la unidad de negocio, nuestro modelo de negocio es trabajar a través de regiones. Entonces tenemos 10 regiones o 10 organizaciones, y esas organizaciones invitaron a sus proveedores más relevantes, incluyendo al que íbamos a premiar. Y premiamos en dos aspectos: premiamos en el aspecto de servicio, la relación comercial, y en el de sustentabilidad. Y entonces, de esa manera, a tu primera pregunta, ¿cómo vamos incentivando? Pues empezamos hace algunos años explicando cuál era nuestra estrategia y explicando cuál era nuestra necesidad y dando nuestras cuentas, cuál era nuestro impacto de carbono como cadena de valor, incluyendo Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Donde en el Scope 3 pues tenemos menos palanca, ¿no? Así como en el mundo ideal que hablabas pues decir, bueno, te presto, pero solamente si estás en carbono cero, sería el mundo ideal. Bueno, tampoco podemos poner a regla de te compro si es que pues estás en cero, ¿no? Así que esto es un tema de convencimiento y de compromiso. Me preguntabas por un número de proveedores. Digamos que los proveedores relevantes, tenemos una cuenta de 10,000 proveedores. Dentro de esos proveedores, digamos que los que cuentan por el 70% de nuestro Scope 3, básicamente, no de nuestro Scope 3, de nuestro impacto general, casi el 70%, tiene que ver con la agroindustria. Tiene que ver, porque somos una compañía pues, que vivimos del trigo, de aceites, de la papa, del maíz. De eso es la base de nuestros principales productos. Con lo cual, pues hemos trabajado acercando la tecnología y la ciencia, como el CIMIT, el Centro de Investigación para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, pues, con los agricultores, hablando de agricultura regenerativa, que es una de nuestras mayores preocupaciones, porque para volver a regenerar la salud de los suelos y que los suelos vuelvan a producir, pues tenemos que trabajar en los suelos, y eso pues está muy lejos de nuestro control, pero a la vez muy cerca, porque somos los principales consumidores, hablando de trigo, maíz y de papa, ¿no? Entonces, acercamos a la ciencia para ayudarnos a capacitar. También las entidades públicas nos ayudan en ello, pero es un trabajo que tenemos que profundizar. Lo estamos haciendo en los países como México, Estados Unidos, Canadá, que son nuestros mayores consumos de producto. Y pues bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Es de esa manera, es seguimiento con ellos. Tenemos métricas, empezamos a medirlos. No tenemos todavía una compensación pero sí hacemos ver
nosotros estamos reportando anualmente cuántas hectáreas estamos consumiendo a través de sus productos con agricultura regenerativa, que es una de nuestras mayores preocupaciones, y el resto de proveeduría lo que estamos haciendo es pedirles que se empiecen a medir para conocer el problema, y pues lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar lo que no se está midiendo, y partimos de esa base. Gracias. José Ramón. Sí, muy buenos días, José Ramón Ardavín de Céspedes, ahí saludo a nuestro colega de Bimbo, que es parte de nuestro consejo. Dado que el panel es sobre innovación, aquí preguntando, hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en el aniversario de la Cámara Japonesa de Comercio, en el 60 aniversario, y ERM hizo un estudio muy interesante sobre el hidrógeno y sobre el potencial de hidrógeno, digamos, para México. Entonces aquí preguntarles pues a ERM sobre todo y a Bimbo, bueno, y a Banamex, ¿cómo ven el tema del hidrógeno? O sea, que este es un tema que aparentemente puede ser muy importante, pudiera ayudar a descarbonizar los sectores que son difíciles de descarbonizar, ¿no? La parte térmica, y bueno, ¿por qué tanto los bancos también están dispuestos a aportar dinero, aportar capital relativamente de riesgo para financiar esta transición? Muchas gracias. Sí, efectivamente, gracias por la pregunta. Efectivamente, presentamos un estudio sobre el potencial de hidrógeno en México y también hicimos un benchmark en comparación cómo estaba este potencial en otros países. Claramente, todas las tecnologías para la transición se están acelerando a una velocidad impresionante, exponencial, incluyendo el tema del hidrógeno. También hay muchos tipos de hidrógeno. Está el hidrógeno verde, que es el que, por supuesto, sería el que más nos interesaría, pero hay otros hidrógenos que no son tan limpios, digamos, que se pueden generar a través de combustibles fósiles. Pero la realidad es que una de las conclusiones que pusimos sobre la mesa en ese informe es el enorme potencial que tiene México para generar, sobre todo, hidrógeno verde, ¿no? Que es el que más nos interesa, por el setting del país, ¿no? Por la cantidad de sol que recibimos, por la cantidad de agua que tenemos, aire. Tenemos todas las condiciones para que sea la tecnología del futuro. Por supuesto, en competición y en competencia con otras tecnologías que están avanzando muy, muy rápido. Y ahí también depende claramente de cómo se mueva el capital financiero, como todo el avance de sostenibilidad, ¿no? No, y a ver, creo que un tema relevante para los bancos, la mayoría ya estamos en esta firma del neto cero, ¿no? Nosotros somos parte de eso desde Citibanamex y evidentemente para nosotros el tema de transición es muy relevante. Tenemos que ir de la mano con las empresas, o sea, no solo nosotros promoverlo, pero si las empresas, ¿no? Quienes también tienen que hacer la inversión, no van, pues es un poco difícil. Así es que para nosotros el tema de transición es muy relevante, es parte de nuestros objetivos para llegar a la meta y por eso lo decía en la pregunta anterior, ¿no? Y lo pusiste muy bien, o sea, tenemos que ser socios de nuestros clientes y que sepan que pues vamos a ir con ellos en todos estos cambios, que se vienen no solo con el hidrógeno, ¿no? O sea. Tendría que cortar, pero me está pidiendo la palabra Mario González. Él debería estar haciendo su programa de radio ahora mismo. Pero está muy interesante, está más interesante aquí, la verdad. Así que, oye, no, escuchando a César, que decía, era una pregunta para todo el panel, pero creo que la podemos focalizar en César para que sea más breve. Escuchaba lo que decías un poco de las pymes, somos un país, lo decía Maite también, que depende de las pymes. Y cómo estamos en el corto plazo, siempre cortado y uno también lo puede explicar porque el porcentaje de cierre de las pymes en este país es muy alto, solamente un tercio alcanza a superar los 5 años, entonces pues es muy difícil plantearse metas muy largas y ambiciosas cuando el día a día es lo más importante. Ahora bien, me pongo a pensar, y creo que todos hemos reflexionado mucho sobre la pandemia, parecía un punto de inflexión, ¿no? Parecía un punto en donde todos nos planteamos el cambio en modelos de consumo, modelos de producción. ¿Estamos en eso o ya se nos olvidó? O parte de lo que ustedes están discutiendo hoy viene de ahí. Esa era la pregunta fundamentalmente. A ver, César. Pues, yo creo que la pandemia fue un cambio muy importante en ciertos tópicos relacionados con los temas de sostenibilidad. Yo creo que el tema de trabajar desde casa, pues es algo que evidentemente se ha reducido un poco, pero que sigue manteniéndose.
Y yo creo que sobre todo la juventud, los millennials, siguen pensando en eso, ¿no? Siguen pensando en ciertos temas que ellos vieron que son relevantes desde que ocurrió el tema de la pandemia. Ellos, muchos de ellos se han ido criando con ese conocimiento, ¿no? Y lo que ellos esperan que pase de aquí a futuro, pues tiene mucha raíz en lo que pasó en la pandemia. Entonces yo creo que esos temas van a seguir siendo relevantes de ahora a futuro. Pero también es cierto que si lo miramos desde el punto de vista de pues, emisiones, temas ambientales, pues la realidad es que hemos vuelto otra vez a donde estábamos. Esa es la realidad. Entonces algunos aspectos han cambiado, otros no. Esa sería mi respuesta. ¿Algún comentario final? Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Jorge. Para esta intervención, yo creo que la pandemia ya se fue, pero cambió totalmente mercados, consumidores, la manera de ejecutar de las compañías y creo que pues eso nos obliga a todos a ser más eficientes, más ágiles, más rápidos, usar la tecnología y evidentemente focalizarnos más también en la sustentabilidad, que nos va a ayudar. Sí, justo como la tecnología, ¿no? Vimos, o sea, nos volvimos muy dependientes de la conectividad a partir de esto y cambiaron muchísimos de los nuevos modelos de negocio que tenemos hoy, ¿no? Entonces el papel que tiene la tecnología y sobre todo la conectividad para la sostenibilidad yo creo que es clave y es particularmente evidente, ¿no? Después de la pandemia. Aún así creo que la pandemia sí fue un punto de inflexión, sí cambió la mente de muchas personas y algo que quería también reafirmar que dijo Jorge, que creo que es muy cierto, la cooperación de estas áreas es súper importante. O sea, sí creo, yo lo hablo desde el sector bancario, o sea, el trabajo que hemos hecho en los bancos, desde la sostenibilidad, donde no hay barreras, o sea, donde la competencia se olvida, porque si te sientas a la mesa como bancos a buscar un mejor camino para todo el tema de la sostenibilidad, creo que también es muy relevante. O sea, el trabajo sectorial. Sí, o sea, el trabajo sectorial que se hace, la cooperación que hay entre varios, creo que eso ayuda muchísimo y eso puede mover también mucho la aguja. Muy bien, pues hemos hablado de un tema fundamental y es la sostenibilidad. Sí es negocio, entre comillas, es algo que a las empresas genera valor a largo plazo. No se puede estar pensando en el corto plazo porque evidentemente son inversiones que rinden a la larga, tanto para la empresa como para todos, para este planeta en el que vivimos y para esta sociedad en la que convivimos. Hemos hablado pues, de cadenas de suministro globales y cómo tiene que ser una actitud no de absolutamente rígida, sino que hay que ser flexibles y acompañar a proveedores y a todos los que trabajan con nosotros para que se vayan integrando a esta nueva cultura y a estas nuevas metas y objetivos de sostenibilidad. El papel de la tecnología es importantísimo, pero nos contó un caso de AT&T de cómo una inversión en una red se convierte en algo que ahorran, contaminan menos y ganan más dinero. Una cosa fundamental, yo creo, en los modelos de negocio. Y hemos hablado del papel de la banca, que es el malo en todas las películas, pero aquí yo creo que la banca está siendo el bueno, está siendo el que está contribuyendo a crear los incentivos para que esto avance. Y gracias también a César, pues hemos visto una visión como más integral y más global de cómo está la situación. Muchas gracias a todos. Les pido un fuerte aplauso para todos. Muchas gracias.